Hola amigos y amigas, estamos en un nuevo vídeo en el canal y hoy vamos a hablar de los prefijos. Los prefijos son sílabas o partículas que se añaden antes de una palabra y que modifica ligeramente su significado. Fijaos, la misma palabra prefijo está formada por una palabra que es fijo, que quiere decir algo que no se mueve, y el prefijo pre, que quiere decir antes de. Es decir, al unir ambas palabras tenemos prefijo, palabra que va antes de la fija, es decir, sílaba que se pone antes de una palabra. Hay muchos tipos de prefijos y en este vídeo vamos a ver algunos de ellos y de lo que significan. Por ejemplo, pre, que es el que hemos visto, significa antes. Fijo, prefijo, ¿vale? Otro, re, que significa volver a hacer. Ejemplo, rehacer. Es volver a hacer. Revivir, volver a vivir. Remarcar, volver a marcar. Re es volver a hacer algo, repetir. Sub, debajo de. Submarino, debajo del mar. Subterráneo, debajo de la tierra. ¿Vale? Sub, debajo de. Más tipos de sufijos. Estos tres comparten que los tres significan contrario u opuesto. Es decir, al colocar este sufijo estamos remarcando lo contrario de lo que significaba la palabra original. Por ejemplo, cómodo, incómodo. Lo contrario de cómodo, incómodo. Ordenado, desordenado. Corriente, contracorriente, es decir, lo al contrario de la corriente. Como veis, son estos tres sufijos es para formar contrarios, antónimos, palabras opuestas a la palabra inicial. Por último, tenemos sufijos que nos indican cantidades. Tenemos poli o multi, que significan muchas cosas. Polideportivo, un sitio en el que hay muchos deportes, se pueden practicar muchos deportes. Multicultural, muchas culturas. También tenemos sufijos que indican mono, una cosa, monosílaba, una sílaba. Bi, dos, bisílaba, dos sílabas. Es decir, este tipo de sufijos aportan a la palabra a la que se añada el número de veces o el número de esa palabra, el número de lo que significa esa palabra. Polimulti, muchas cosas, mono, una, bi, dos. Hay muchos más sufijos. Existen otros tipos, por ejemplo, vamos a poner aquí unos ejemplos de prefijos que indican posición. Por ejemplo, ante significa que va antes de algo. Por ejemplo, tenemos el prefijo sala, antesala, es el espacio que hay antes de entrar a una habitación o a una sala. Tenemos el sufijo contra, que significa que se sitúa al contrario. Si tenemos la palabra luz, podríamos obtener con el prefijo contra luz, al contrario de la luz. Es una situación, un espacio contrario a la luz, en la posición contraria. Tenemos el prefijo entre, que significa en medio. Si tenemos la palabra línea y le añadimos el prefijo entre líneas es la posición que hay entre dos líneas. Tenemos el sufijo extra, que significa de fuera.
si tenemos la palabra terrestre, que es alguien que vive en la Tierra, extraterrestre es alguien que vive fuera de la Tierra. Son otro tipo de prefijos que indican a la palabra a la que se le unen otro significado, en este caso, posición. Pues bien, espero que os haya servido el vídeo de hoy y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!